Bienvenidos, hermanos, a un día hermoso donde el sol sale después de una semana donde llovió mucho. Hoy invito a todos que abren sus Biblias al Salmo 73, 26. Y ahí dice: mi carne y mi corazón desfallecen, pero mi corazón, mi roca de mi corazón por siempre está en Dios. Quiero que en esta mañana en su casa dance, brinque. Siempre tratamos de motivarlos a hacer lo que Dios trata de moverlos a hacer. Pero hoy es un día donde puede hacer un cambio, donde puede alabar al Señor, a glorificar al Señor con todo corazón, con todo gozo, para enseñarles a sus hijos y a sus familias qué es ser un siervo de Dios. Es ser una persona que no confía en los errores del corazón ni los esfuerzos de la carne, pero sino confía en la roca, en el Dios que siempre nos bendice, que nos da vida tras día, y siempre está ahí, por siempre está ahí. Dar gracias a Dios, dar gracias hoy, su amor es para siempre, porque bueno y soberano es, su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. Siempre está contigo, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está contigo, por siempre y siempre. Está contigo por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está contigo, por siempre y siempre. Su amor es para siempre, su amor es para siempre, su amor es para siempre, su amor es para siempre. Una vez más, su amor es para siempre. Canta, 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 sí, Señor, canta, canta. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre.
todo lo que hace. Siempre está detrás de nosotros, apoyándonos, buscándonos, mejorándonos. Y detrás de todo lo malo, el Señor siempre nos ha liberado. Ahí está con nosotros entre los tiempos malos y los tiempos buenos. Él es el único liberador que nos puede salvar. Él es el único liberador que puede salvar nuestras almas. Y eso es porque cantamos cánticos que gritan libre, libre, que somos libres. Libre. Yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Libre, libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. He vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre, he vencido. Y he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Allá donde esté, levante sus manos. Muchas veces nos olvidamos de qué significa una palabra. Y lo extraño es que las palabras simplemente son una combinación de letras. Las palabras simplemente son una combinación de símbolos que representan sonidos que podemos hacer. Podemos perder el significado de muchas palabras. Pero hay una cosa que no podemos perder. Y es igual en cada lenguaje. Es el amor. Y sabes que muchas de las veces decimos te amo. Y así perdemos lo bonito de esa palabra. Pero sabes que no pierde el amor. Lo bonito del amor, nuestro Dios, un Padre que envió a su Hijo para salvar a todos nosotros. Eso es un amor que nadie puede comparar. En esta vida nos podemos mentir a nosotros mismos, podemos mentir a mucha gente, pero no podemos mentir a Dios. ¿Cómo puedes mentir a alguien que amas? Pero entre todo, ¿cómo puedes mentir a alguien que te ama más que tú lo puedes amar? Y no solo te ama a ti, te ama a tu familia, ama a tus hijos, ama a tus padres.
Y desde el principio estuvo ahí arriesgando, empujando, trabajando para bendecirte. Entonces esta canción, quiero que levante sus manos y diga: en Cristo yo te amo. Porque esa es la cosa que tienes que hacer. En tu casa tienes que enseñar esa sinceridad. Tienes que enseñar cómo amar. Y a lo mejor no brincas, a lo mejor no danzas, a lo mejor no cantas, pero tienes que enseñar ese amor que Dios te enseñó. Porque nadie te lo va a dar como Dios te lo va a dar. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Dile: Cristo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. No sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, Cristo, yo te amo, te alabamos, Señor. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Te amo, Señor. No hay nadie como tú, Jesús. No sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Al Dios que me ama.
Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Se le levantó. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, también. Señor, venimos delante de ti en esta mañana para bendecir tu nombre. Levanta tus manos ahí donde estás. Señor, necesitamos que hagas milagros en esta mañana. Necesitamos que tú te muevas. Señor, enviamos sanidad hacia aquel lugar que la gente necesita. Enviamos tu palabra. Habla. Levanta tus manos ahí donde estás y recibe. El Señor está aquí. La presencia de su Espíritu Santo está en medio de nosotros. Aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Levanto mis manos, comienzo a sentir. Sientes el fuego del Señor y recibe. Tus cargas se van. Oh sí. Nuevas fuerzas, solo tú. Renuévame. Con mis manos comienzo a sentir, comienzo a sentir el fuego. El fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Levanto mis manos, comienzo a sentir esa sanidad, esa sanidad. Oh sí, Señor. Señor, tú dijiste que donde tu pueblo se reuniera, ahí tú la senderías. Entonces seré limpio.
Todo es posible. Todo esto es posible. Cuando lo crees, también. Sí, Señor. Venimos delante de ti y te damos gloria, te damos honra. Señor, tú dijiste que donde hubiera 2 o 3, ahí estarías tú. Señor, y si tú estás aquí, no necesitamos más. Si tú estás aquí, habrá sanidad, habrá liberación, habrá salvación. Una vez más levanto mis manos. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos. Aunque tenga 1000 problemas, levanto mis manos, comienzo a sentir esta unción que me hace cantar. Levanto mis manos, comienzo a ese fuego del Señor. Bienvenido Espíritu Santo. Nuevas fuerzas, solo tú me darás. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Sí. Sí, Señor. Todo esto es posible. También puedes terminar. Todo esto es posible. Ahí donde tú estás, todo es posible. Señor, bendecimos tu nombre esta mañana. Señor, y todo aquel que cree, todo aquel que busca tu rostro. Señor, tu palabra nos enseña que el que busca encuentra, el que pide recibe. Señor, y tú estás aquí. Señor, yo estoy haciendo mi parte, yo he venido en tu nombre, como atalaya, como profeta, como maestro, como sea, Señor, pero venimos en tu nombre. Señor, a través de tu sangre maravillosa que derramaste en la cruz del Calvario. Señor, enviamos la palabra hablada sobre aquella alma que tenga sed, sobre aquella alma que esté sedienta, aquel corazón que está desahuciado, al que no tiene a dónde ir, Señor, pero solamente podemos venir a ti. Y venimos en esta mañana buscando de tu presencia. Y tú dijiste que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Tú dijiste que donde hubiera 2 o 3 en tu nombre, ahí estarías. Tú dijiste que si te invocábamos, tú responderías. Oh, te pedimos que te muevas en esta mañana. Te pedimos que hagas milagros a través de este momento. Espíritu Santo, eres bienvenido, muévete con poder. Aquel que está enfermo, sánalo. Aquel que está cautivo, libéralo.
Aquel que es torpe, hazlo sabio. Porque necesitamos sabiduría. Pero necesitamos unción. Más que todas las cosas. Oh Señor, te bendecimos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te glorificamos. Ahí donde estás, dale la gloria a Jesús. Y si no has recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, yo te invito en esta mañana. Recíbelo. No hay cosa mejor en esta vida que recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Muchas gracias, chavos. Es para mí una bendición en esta mañana el poder llegar hacia usted de esta manera. Dijo el apóstol Pablo, quisiéramos estar presentes en el cuerpo, pero estamos presentes en el espíritu, ahí donde está, donde usted está. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que donde está el espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y si el espíritu de Dios está aquí y el espíritu de Dios está donde usted está, estaremos juntos, unánimes en el mismo cuerpo, glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana ha sido una bendición para nosotros. Estamos pasando momentos en los cuales difíciles. Yo sé que a usted le gustaría llegar tal vez a la iglesia. No sé si a usted no le gusta llegar a la iglesia, tal vez usted se siente cómodo. Creo que es una buena excusa para que aquellos que no les gusta congregarse pues puedan ver la televisión ahí donde están. Pero la palabra en el libro de Hebreos nos enseña que no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre. Y a muchos de nosotros se nos puede hacer costumbre. Esta es una de las partes malas que vamos a tener en este tiempo. Muchos de ustedes tal vez se van a acomodar en su casa. Tal vez a muchas personas pues no les gusta llegar a la iglesia, no les gustan los compromisos. Se nos olvida que el seguir a Cristo es un compromiso. Muchas veces a mí me preguntan, pastor, ¿usted qué siente cuando usted predica? Hay veces que como predicador no sentimos nada. Y eso no es malo. Hubo profetas que no sentían nada, pero llega el momento donde sí puedes sentir la presencia de Dios. Lo que estoy tratando de decir, el venir a seguir a Jesús, el venir a predicar la palabra no es emoción. Los predicadores, los pastores no deberíamos de ser emocionalistas. ¿Por qué? Porque nos podemos desviar. Nosotros no somos guiados por la emoción. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo y sabemos que la presencia de Dios, el haber recibido al Señor Jesucristo, es compromiso. Y es un compromiso eterno. Yo le tengo una pregunta para usted en esta mañana. Y la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que usted estuvo en un circo? ¿Vio animales entrenados? ¿Usted vio animales salvajes? Tal vez miró un tigre, tal vez miró un león. Al león lo pueden golpear, le dan latigazos y el león obedece. Inclusivemente al perro usted le puede latiguear, lo puede educar. Inclusivemente hasta tenemos escuela para mandar a nuestros perros. Tenemos escuela donde podemos educar a todo el mundo. Aún a la gente lo educan. Yo tengo 25 años de vivir aquí en los Estados Unidos y tengo un lema que me gusta y un lema que le repito a la gente que conozco. Nosotros por naturaleza, los latinoamericanos, cuando venimos a los Estados Unidos queremos hacer en este país lo que hacíamos en nuestra tierra. Y estamos en un país donde yo siempre les digo, si no te educaron, aquí te van a educar.
Y si no te educan por las buenas, te educan por las malas, pero al final de todo tienes que aprender la lección. Y podemos educar a toda gente, mandamos a nuestros hijos a educar, mandamos a los leones a educar, mandamos a los perros a educar, educamos a las jirafas, educamos a los elefantes, los educamos de tal manera que aquel animal que usted mira muy grande, si podrías apagar esto, por favor, usted puede educar a un animal grande y usted se da cuenta que el elefante empieza pues a ser educado, y usted dice, bueno, ¿cómo es posible que este animal tan grande lo hayamos educado? Y la gente se fascina cuando va a un circo, la gente se emociona, los niños se emocionan, inclusivemente cuando nosotros somos grandes nos entra esa maravilla de que miramos las cosas y decimos, ¿hasta dónde ha llegado el hombre que ha podido educar tantas cosas? Pero déjeme decirle algo bien importante, cuando usted va a un circo, usted no mira una oveja. Usted no mira una oveja que brinque en un aro, usted no mira una oveja que se siente, que le digan siéntate, aprende. Las ovejas muchas veces no aprenden. Y la pregunta del millón, pastor, bueno, pero ¿por qué las ovejas no aprenden? Porque Dios diseñó la oveja y la oveja es por naturaleza torpe. Es un punto importante en la iglesia. Jesucristo él dijo que él era el buen pastor, amén. Entonces, si Jesucristo es el buen pastor, quiere decir que somos ovejas, amén. Entonces eso me quiere decir que yo como oveja tengo una deficiencia, tengo un problema. El problema que puedo tener es que puedo ser torpe. Pero eso no quiere decir que puedo vivir con mi torpeza, sino que puedo vivir de una manera diferente, pero está en mi vida, en mi corazón, en mi anhelo, en mi espíritu. Bueno, de hecho siempre su espíritu, si el espíritu de usted ha recibido al Espíritu Santo, el espíritu que tiene usted, siempre va a clamar habla Padre. Una de las cosas importantes que usted tiene que recordar es que usted es alma, cuerpo y espíritu. Y su espíritu siempre va a querer adorar la presencia de Jesús, la presencia de Dios. Y es por eso que toda humanidad que usted conoce, que tenga espíritu en su cuerpo, que tenga vida, siempre va a buscar alabar algo. Por eso los mayas adoraban el sol, por eso los egipcios adoraban tantas cosas, por eso mucha gente adora tantas cosas, mucha gente dice que adora a Jesús, pero traen ahí una figura de Jesucristo. Ese no es Jesucristo, es solamente algo que usted se colgó. Pero Jesucristo es santo, Jesucristo es vida, Jesucristo es el camino, Jesucristo es Dios. Y usted a Dios, usted no puede hacer cualquier forma de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Una vez escuché un pastor y dijo, bueno, ¿qué le parece si un día su hijo está cumpliendo años? Y cuando su hijo está cumpliendo años, dice, yo voy a hacer las invitaciones, y en las invitaciones ponemos una cucaracha enfrente de esa invitación y le ponemos el nombre de su hijo. ¿Cómo se sentiría? Te vas a sentir mal si tienes un hijo y si amas a tu hijo, y más si es el único, ¿no? Entonces muchas veces hacemos imágenes de Jesús. Jesucristo no tiene imágenes, Jesucristo es santo. Es algo que usted no puede figurar, usted no puede decir, esta es la figura de Jesucristo, esta es la figura de Dios. Dios es santo. Y de eso vengo a hablar hoy en la mañana, de la santidad, y no más bien de la santidad, vengo a hablar lo que va a pasar después de vivir esa santidad. En Isaías capítulo 35, si usted está conmigo y usted va a la Biblia, y que es mejor ir a la Biblia porque la Biblia nos habla. Todo aquel que no quiere que Dios no le hable, pues entonces está en problemas, ¿no? Y dice la palabra del Señor así, Isaías capítulo 35, versículo 8, dice, habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, Dios mismo, amén. El que anduviera en este camino, por torpe que sea,
no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrá gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Este es un pasaje de escatología, pero me llamó la atención en esta semana, estudiando la palabra de Dios, me di cuenta de que Dios está hablando de un camino. Tú y yo tenemos que tener esa seguridad, tenemos que tener esa certeza, tenemos que estar convencidos que si muriéramos hoy, vamos a ir al cielo. Que si Jesucristo viene, nos vamos con Jesucristo, que es un punto importante. Pero la palabra de Dios aquí nos enseña, dice que en este lugar prácticamente están hablando del Edén, de ese nuevo lugar donde Dios quiere estar contigo, donde Dios estaba con Adán. Dice la palabra de Dios que Adán se paseaba con Dios y Adán podía escuchar la voz de Dios, y de hecho Adán, me imagino que en cierta forma veía a Dios. Porque si tú vas a las Escrituras, dice que la palabra de Dios dice que Adán escuchó que Jesús venía, dice que escuchó sus pasos. Entonces, lo cual quiere decir, la lógica dice que Dios en ese momento tomaba forma de cuerpo, tenía pies, tenía manos, tenía ojos, tenía oídos, puede oír, puede ver, puede hablar. Y es por eso ahí que yo te digo la importancia de no hacer imágenes, porque tú no puedes hacer una imagen de Dios, porque no lo conoces. Y dice la palabra de Dios que Adán caminaba, pero sin embargo en este versículo dice y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Ese camino de santidad es un camino en el cual la gente no puede caminar, es un camino en el cual la gente no lo puede entender, la gente no lo puede ver. Muchas veces aún nosotros mismos nos preguntamos cuál es el motivo de seguir a Dios, o por qué hacemos lo que estamos haciendo, o por qué pastor, en la iglesia nos congregamos cada domingo, o por qué simplemente muchas veces venimos como cristianos y tomamos este día para Dios, y muchos de nosotros tal vez el domingo ni llegamos. No, les repito en esta mañana, tal vez muchos estamos contentos porque al fin está pasando esto, lo de la pandemia, y así no tenemos tiempo de ir a escuchar al pastor. Estamos hablando de las ovejas, y de hecho este pasaje está hablando de una oveja, y le decía yo a usted que por naturaleza la oveja es torpe. Y la oveja es torpe. Muchas veces somos torpes. ¿Qué es torpe? Una persona que se equivoca muchas veces. Un ejemplo, dice en el reino animal solo hay 4 instancias de sobrevivencia. Una de ellas es pelear, volar, la postura y la sumisión. Una dice pelear. Las ovejas no tienen armas defensivas ni ofensivas, no tienen garras, caparazón, no arrojan fluidos como el zorrillo, ¿no? O no tienen garras como el león, o no tienen pezuñas o uñas como el caballo para patear, o uñas como el gato. Dice, por encima llevan una capa de velcro que rodea todo su cuerpo, de tal forma que usted o yo puede tomarlas y reducirlas en el piso. No tienen fuerza, resistencia, sentido de dirección. Aunque puedan correr, no pueden esconderse. Y esa es una desventaja que en cierta forma, cuando usted conoce una oveja, eso es lo que hace la oveja. Usted la oveja la corretea, y si usted se fija, lo único que tienen ellas es que se dejan guiar por manadas.
Usted puede soltar a 5 ovejas y esas 5 ovejas siempre van a buscar donde hay 100 ovejas y se van a juntar entre el montón. Y cuando esas ovejas están juntas, cuando llega el león no se come la que está en el centro, el león no brinca en el centro y se come la que está en el centro. Dice la historia dice que que el león viene y la oveja agarra a las que están en la orilla. O sea, eso quiere decir que si lo pasamos a una forma espiritual y cuando tú y yo llegamos a la iglesia y el pastor dice, mira, ¿sabes qué, hermano? Tenemos que orar, o tienes que ser un hombre de oración, o tienes que venir a los estudios, o tienes que prepararte, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú eres una persona que simplemente te gusta estar en el lado, pues entonces vas a ser una oveja que fácilmente el enemigo te va a comer. La palabra de Dios dice que Satanás, el diablo, dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero en Isaías está diciendo que cuando venga Dios, dice que Dios estaremos en ese lugar con Dios, pero que ese es un camino de santidad, o sea, así será llamado, camino de santidad. Y cuando leemos esa palabra, estamos en un problema. Estamos en el problema, o entra la pregunta, ¿cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Cómo estamos administrando el tiempo que Dios nos ha dado? El tiempo que has estado ahí en tu casa en toda esta pandemia, ¿lo has dedicado realmente para estar con el Señor? ¿Has buscado realmente al Señor con todo tu corazón? El camino real que será preparado para los redimidos de Jehová será llamado camino de santidad. Hebreos 12:12 nos enseña, dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El escritor de Hebreos nos está invitando a que estemos buscando la santidad, a que estemos buscando la relación con Él, a que cada día podamos vivir esa vida en la cual seamos llenos de la presencia de Dios, seamos santos, porque si no tenemos esa santidad de la que Dios demanda, pues entonces no caminaremos o no estaremos en ese lugar con Dios. Y me llama la atención cómo el escritor hace referencia, la misma escritura que encontramos en el libro de Hebreos, lo encontramos en Isaías 35, o sea que el escritor de Hebreos, aproximadamente Isaías estaba escribiendo, si no me equivoco, aproximadamente como 700 años antes de que Jesucristo viniera. Y usted encuentra en el versículo 3, dice, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas débiles. Y buscando información me di cuenta de algo bien importante. Jesucristo, Él proclamó y dijo que Él era el camino, dijo, yo soy el camino, yo soy la vida, ¿verdad? Y Jesucristo siempre nos estaba invitando a ser como Él. Ahora, ¿cómo es posible que hay muchos cristianos que no buscan la santidad? Y como no buscamos la santidad, pues entonces aparecen varias preguntas que nos podríamos hacer si tuviéramos un telenoticias de la iglesia, ¿no? Si como la iglesia hiciéramos un programa en el cual, como siempre el domingo, etcétera, como usted le llame, o las noticias cristianas, ¿no? Y en nuestras iglesias pudiéramos hacernos la pregunta, ¿cómo hay muchos cristianos que no buscan la santidad? ¿Por qué muchas iglesias de hoy en día no hablan de la santidad? ¿Será necesaria la santidad para llegar al cielo? O sea, y al final que nos hacemos todas estas preguntas, al final que visualizamos toda nuestra vida o la vida de los que están a nuestro alrededor o nuestra vida íntima con Cristo, nos damos cuenta que es necesaria esa santidad. Buscando información, me gustaría denominarle o llamarle la artritis espiritual. ¿Qué es la artritis?
La artritis, la articulación de la rodilla se compone de hueso, cartílago, ligamentos y líquidos. Los músculos y los tendones ayudan a que la rodilla se mueva en su articulación. Cuando alguna de estas estructuras se lastima o se enferma, surgen problemas. Los problemas en las rodillas pueden provocar dolor y dificultades para caminar. O sea que cuando usted ha sido víctima de la artritis, usted no puede caminar. Usted no puede estar parado. Cuando usted camina se dobla, ¿no? Si lo pasamos a términos espirituales, es por eso que en nuestras iglesias hay muchos cristianos que no les gusta caminar por el camino. Y si hablamos de caminar, eso quiere decir que tenemos a fuerza que encontrar un camino. Ejemplo, si yo salgo ahorita en esta mañana de este lugar donde habemos solamente 4 o 5 personas, los que están trabajando con el equipo, y voy a mi casa, para ir a mi casa hay un camino. Para que usted se vaya a su casa hay un camino. Para que usted vaya a trabajar hay un camino. Para que usted vaya a la tienda hay un camino. Para que usted vaya al cielo solamente hay un camino, y ese camino se llama Jesucristo. Pero ese camino, cuando usted camina en ese camino hay muchos problemas. Jesucristo nunca dijo que la vida cristiana iba a ser fácil. Si usted es un cristiano que le gusta a usted de llegar y sentarse en la iglesia y pensar que toda su vida le va a ir bien, pues entonces está en el lugar equivocado, porque Jesucristo nunca dijo que su camino iba a ser fácil. Y es por eso que no mucha gente sigue a Jesús. Y es por eso que cuando en la iglesia empezamos a hablar de santidad, o cuando empezamos a predicar con fuerza, con poder, porque la palabra de Dios es poder y poder del Espíritu. Zacarías 4, versículo 6 dice que no es con fuerza ni con poder, sino con el poder del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo de Dios viene a un lugar, el Espíritu de Dios demanda santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y por eso nos podemos preguntar, bueno, ¿y por qué muchas veces a la iglesia no llega gente? ¿O por qué muchas veces a la gente no viene a tal lugar? Es simplemente porque no le interesa. Hay gente que no le importa trabajar. Hay gente que no le importa la vida de sus hijos. Ejemplo, habemos padres que no nos importa qué hacen nuestros hijos en la escuela y simplemente no vamos a la escuela. Hay un camino para llegar a la escuela, pero sin embargo no vamos porque no nos interesa la vida de nuestros hijos. No le ponemos atención cuando nuestros hijos quieren participar algo en la escuela, simplemente no vamos. Cuando nuestros hijos empiezan a participar en la iglesia, simplemente no los apoyamos. Hay un camino para llegar a la iglesia, amén, sí. Pero a veces tu hijo llega solo, pero tú como papá, tú nunca lo apoyas, ¿no? Entonces nos estamos preguntando cuando ellos crecen, ¿por qué nuestros hijos no son unos buenos cristianos? Porque simplemente tú no les enseñaste un camino, simplemente porque tú nunca quisiste caminar el camino que Dios te demandaba, y por eso tus hijos no caminan por ese mismo camino, porque no lo conocen, porque no los enseñaste, porque no fuiste un buen ejemplo. Mirando la vida de Jesús, cuando Jesús se perdió, cuando tenía aquellos 12 años, y dice que se perdió, y dice que María viene y le pregunta, bueno, dice, ¿por qué te perdiste? Y Jesucristo contesta y dice, bueno, en los negocios de mi Padre estoy. Pero Jesucristo tuvo que haber tenido un buen guía terrenal para que lo llevara cada año al templo. Y ese fue José y María. O sea, eso quiere decir que José y María, si vivían en Belén, eso quiere decir que tenían que subir a Jerusalén y tenían que ir caminando aproximadamente un día, ¿no? Lo cual quiere decir que tenía que pagar un precio, había que caminar. A mí me impresiona los tiempos de hoy. Hoy la gente se enoja porque no quiere caminar del estacionamiento de la Walmart a la tienda.
Hay gente peleándose por estacionamientos y digo, de verdad, esto está cada día más fuera de serie, ¿no? Te miras gente golpeándose porque no pudieron caminar, no sé, 100, 200 pasos más cuando pudieron haberle dejado el estacionamiento a la persona más anciana, ¿no? Es impresionante cómo nuestra mente se puede desviar, cómo todo lo que hacemos podemos perder nuestro enfoque cristiano. Y la palabra de Dios dice que aquí, que si no caminamos en ese camino de santidad, no miraremos a Dios. Y te comentaba de las ovejas. Podemos domar a las ovejas, podemos dominar a los leones, a los tigres, pero a la oveja no la puedes domar. Tenemos aproximadamente, desde que Jesucristo vino, tenemos 2000 años, 2020 años aquí en la tierra viviendo conforme al calendario gregoriano. Y nos damos cuenta de que cada día en la iglesia tenemos problemas, que hay mucha gente artrítica espiritual en la iglesia. Pastor, ¿cómo puede decir usted eso? Bueno, pues simplemente lo podemos decir porque muchas veces observa a nuestro alrededor en las iglesias que hay, y hay gente que no le gusta hacer nada. Hay gente que no le gusta servir. Hay gente que no le gusta trabajar en la iglesia. Hay gente que no le gusta diezmar. Hay gente que no le gusta ofrendar. Hay gente que no le gusta hacer tantas cosas en la iglesia, pero sin embargo se denomina o se hace llamar un cristiano. Un cristiano quiere decir seguidor de Cristo. Y déjame decirte que aquí en los Estados Unidos tenemos un problema porque ya toda la gente se llama cristiana. Y esto trae una epidemia, una pandemia espiritual a las iglesias, hacia aquellos que nos hacemos llamar cristianos, y muchos de nosotros no podemos discernir, no podemos ver la magnitud del problema. Y como oveja, lo triste de todo es que cuando tú juntas una oveja, te lo digo y te lo repito, a la oveja tú la juntas y donde mira el montón ahí va y se junta con las demás. Y está bien. El problema es con quién te juntas. Dice un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con qué cristiano andas, te diré qué cristiano eres. Jeremías capítulo 6, versículo 16, dice así: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos, pues también puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchar al sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. ¿Cuánta gente no he conocido yo que ha llegado a la iglesia? ¿Con cuánta gente como pastor, si tú me escuchas, no has trabajado, has dedicado tiempo, has estado ahí, y simplemente la oveja un día agarra su camino y se va y no quiere seguir el camino de Dios? Déjame decirte que si tú eres una de esas personas, te felicito, porque cuando Cristo venga, entonces Cristo te va a dar una corona. Y si tú has sido de esas ovejas, yo te digo, arrepiéntete, porque Cristo no tiene ovejas rebeldes. Y este mismo versículo habla por él mismo y dice, ¿sabes qué? Yo envié a atalayas que les hablaran, dice, pero dijeron, ¿sabes qué? No queremos escuchar eso. Y el mismo versículo nos está hablando el Espíritu de Dios, hablando a tu vida, y dice ahí, hallaréis descanso para vuestras almas. A mí me impresiona cómo la gente cuando trabaja mucho, hay gente aquí en los Estados Unidos que hasta tiene 2 trabajos, 3, y no habría más horas en la semana si no tendríamos 4 trabajos.
Y lo triste de todo es que muchas veces no podemos razonar cuando la palabra de Dios dice que ahí donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Y la misma palabra de Dios nos enseña y dice: buscad primeramente el reino de su justicia, el reino de Dios y su justicia, y después todas las cosas serán añadidas. O sea que Dios me va a bendecir. Cuando yo ando por ese camino, Dios me va a bendecir. Y lo mejor de todo es que después de que acabe ese camino, la palabra de Dios en el libro de Isaías me enseña que un día caminaré con el Señor por un camino santo. Y dice la palabra de Dios que Jesucristo me agarrará de la mano y Él me enseñará. Pero muchas veces lo que hacemos es buscamos un descanso para nuestra vida, para nuestro cuerpo, pero no para nuestra alma. Y hay un gran problema ahí. Podemos trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Nos encanta trabajar los sábados porque los sábados nos pagan el overtime. Y si nos pagan overtime, entonces quiere decir que nos van a pagar tiempo y medio. Y hay más dinero. Y el domingo estamos cansados y el domingo no vamos a la iglesia. El domingo le decimos: ¿sabes qué? Hoy no quiero ir a yo no quiero ir a la iglesia porque el pastor va a empezar a gritar, el pastor va a empezar a escupir y nos escupe desde el púlpito y tenemos el COVID-19 y mejor no vamos. Y nos quedamos a descansar nuestra carne, nuestra vida el domingo, pero tu alma no descansa. Y seguimos siendo ovejas y no podemos entender y no podemos razonar. Busqué la palabra torpe en el diccionario. Dice torpe, persona. Bueno, primero pone un animal, ¿no? Uno, animal. Persona, animal. Que se mueve con lentitud y dificultad, sin dominar del todo los movimientos. Cuando nacen, los potros son muy torpes hasta que no se acostumbran a andar. Yo no sé si usted ha visto cuando nace un potro o un caballito o un potrillo y empiezan a caminar. De hecho, todos los animales caminan así, ¿no? Y ya andan temblando toda la tarde, andan así como por 3 días y de repente ya andan corriendo. Tienen una ventaja que el ser humano no tiene. El ser humano tarda 8 o 9 meses para que empiece a caminar. Y primero empieza a gatear, y luego después camina, y después corre. Amén. Y después dice torpe, persona. Persona que tiene dificultad para realizar una cosa con cuidado o habilidad, o para comprender una cosa. ¿Qué torpe eres? Siempre rompes algún plato. Soy muy torpe con las matemáticas. No seas torpe y no metas la pata con algún comentario inadecuado. Todas esas cosas nos decían nuestros padres, ¿no? Y llegamos a la iglesia y podemos encontrar que como ovejas podemos ser torpes. Y no seamos torpes, o muchos tenemos esa torpeza, porque simplemente a Dios no le pedimos sabiduría. Y Santiago dice que el que está falto de sabiduría la pida a Dios, el cual da y la da sin reproche. Pero ¿cómo podemos encontrar la sabiduría? La pregunta es fácil y muy fácil la respuesta, pero difícil de hacerlo. Es buscando en la presencia de Dios y tener una comunión con Dios por siempre. Y la misma palabra ahí nos enseña, dice que no pasará por él cosa inmunda. Es por eso que cuando tú llegas a la iglesia, si en tu iglesia se enseña que no es necesaria la santidad, estás equivocado, porque mismo Pedro dijo que sin santidad nadie vería al Señor. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea que la comunión con Dios es indispensable.
La comunión con Dios no es solamente venir los domingos, la comunión con Dios, el andar caminando en ese camino de santidad. Y si queremos llegar, como dice el libro de Isaías, a caminar con Dios, necesitamos vivir una vida llena de santidad, porque la palabra de Dios dice que no pasará ahí cosa inmunda por ese camino. Pastor, ¿nos podemos ensuciar en el camino? Nos podemos ensuciar. De que debemos de hacerlo, no. Nos podemos equivocar, sí nos podemos equivocar, pero no debemos de practicar. Apocalipsis capítulo 21, versículo 25 dice: sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Está hablando de cuando Jesucristo, escatología, venga, ¿no? Esa nueva ciudad, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo para estar por siempre en la tierra, y en la tierra moraremos con Él por la eternidad. Dice: sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, ponga atención en eso, sino solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. O sea que ahí no va a entrar cosa inmunda. ¿Qué es una cosa inmunda? Es algo que tiene suciedad, que no puede estar con Dios. Hay tanta gente en este tiempo que come tantas cosas, y podemos enseñar y decir: no, sabes que, hermano, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes vivir como tú quieras. Pero no, la palabra de Dios no nos enseña eso. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que buscar la santidad, que tenemos que cada día estar en la presencia de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 38. Tenemos que hablar de un camino en el cual hemos sido redimidos. Tenemos que caminar ese camino con gozo. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea que Dios me llamó, amén, y Dios te llama a ti, y Dios te quiere apuntar en ese libro, y Dios te quiere salvar, y Dios quiere que vivas una vida llena de santidad, y Dios quiere que tengas esa relación con Él. Dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sé salvos de esta perversa generación. O sea que la generación que tú y yo estamos viviendo, hay una generación que no quiere caminar en los caminos de Dios. Si tú conoces a un hermano que no le gusta servir en la iglesia, que siempre está criticando, que siempre está hablando mal de los demás hermanos, no te juntes con él. Y si tú eres uno de esos hermanos, cambia, porque entonces si no cambias no vas a entrar en el reino de los cielos. Eso es lo que dice la palabra de Dios, no lo dice el pastor Elías, eso es lo que dice la palabra de Dios. Jesucristo mismo lo dice en Isaías, ¿no? Dice: con ellos, el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y después, si volvemos a Hechos, dice: y perseveraban en la doctrina. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lo cual quiere decir que estos hermanos se habían convertido y estaban orando, estaban ahí unánimes, ¿no? Cuando tú y yo venimos a la iglesia y cuando tú y yo empezamos a sacar nuestras propias creencias y todas estas cosas, es bien necesario volver a lo que es la palabra y volver a leerla y preguntarnos por qué lo está diciendo, ¿no? Y tenemos que caminar ese camino en el cual empezamos a caminar y terminar esta vida, como el apóstol Pablo decía: he terminado la buena carrera, he terminado la buena batalla, por lo cual me espera la corona de la vida. Y después en Romanos capítulo 12, versículo 11 encontramos, dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Cuántos hermanos
perezosos no tenemos en las iglesias? ¿O cuánta gente que tiene artritis espiritual en la iglesia muchas veces nos empieza a atacar esa enfermedad y nos empieza a agarrar de una forma en la cual ya no queremos hacer nada? Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Cuando tú y yo venimos a la iglesia y cuando tú y yo empezamos a leer la palabra y empezamos a caminar nuestra vida espiritual, qué tan difícil es encontrar gente que sea ferviente en el espíritu y pueda servir al Señor y pueda estar en los caminos de Dios. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. O sea que tenemos que caminar, ser sabios, tenemos que andar como ovejas en manadas, sí, pero Jesucristo nos dijo que fuéramos astutos como serpientes y mansos como palomas. Lo cual quiere decir que como oveja yo me puedo tener la astucia que una serpiente tiene. Eso quiere decir que yo puedo razonar, eso quiere decir que Dios me dio la capacidad de hacer las cosas diferentes. Sí, soy oveja porque Él es el buen pastor, amén. Tú eres bueno, tú eres oveja porque eres discípulo del buen pastor. Pero también tienes que ser sabio. ¿Y por qué tienes que ser sabio? Bueno, porque si tú eres una persona sabia, eso quiere decir que si tú estás de la mano con Dios, quiere decir que tú te vas a pasar la eternidad con Él. Y ese es el punto importante en esta mañana, que camines en ese camino, que lo vivas con alegría, que cada día que tú empiezas a caminar con el Señor, puedas entender que muchas veces podemos tener muchos problemas, podemos vivir tiempos difíciles, aún podemos estar en el valle de muerte, pero el Señor mismo está con nosotros. Ya casi para terminar me gustaría leerte un salmo. Muchos de nosotros pensamos que los salmos los escribió David. Y me gustaría dejarte un salmo, si lo puedes leer en tu casa después. Voy a leer nada más unas partes, pero este salmo es un salmo de Asaf. Y antes de entrar aquí a esta parte, me gustaría compartirte quién era Asaf. Asaf significa recolector. Asaf fue un director en el coro en la época de David, que una vez es llamado vidente. O sea, esa historia la vas a encontrar en Primera de Crónicas 6:39. O sea, este hombre dirigía el coro, era un hombre sabio, era un hombre que Dios había escogido, pero también es llamado vidente. Ahora, si tú has leído la palabra vidente en términos como sinónimo de profeta. O sea, lo cual quiere decir que este hombre era un hombre sabio, era un hombre inteligente, era un hombre que cuando buscaba la presencia de Dios, Dios le enseñaba qué iba a pasar. O sea, era un hombre que Dios usaba. O sea, no era cualquier persona que estaba ahí en el coro. Si tú eres cantante o si tú has estado en el coro, vas a conocer coristas que nunca practican, y quieren cantar bonito. No, eso nunca va a pasar. Si tú quieres ser un buen cantor, tú tienes que practicar todos los días, tú tienes que estar todos los días con tu instrumento. Pero el tema no es ese. El tema es que este hombre era un director de coro. Entonces este hombre sabía lo que hacía. Este hombre estaba al lado de David. David era un buen líder y este hombre estaba al lado de David. O sea, lo cual quiere decir que este hombre se codeaba con el rey y aparte era sabio. Y aparte de ser sabio, era un hombre que amaba la presencia de Dios. Y aparte de que amaba la presencia de Dios, Dios le revelaba a él cosas. Por eso se le llamó vidente, ¿no? Porque Dios le hablaba, ¿no? Pero sin embargo este hombre viene y este hombre escribe un salmo. Y este salmo me llama la atención. ¿Por qué? Porque como personas cristianas, o si tú eres un cristiano que llega a la iglesia,
Tú puedes vivir una vida fructífera en la iglesia, pero una de las cosas que tienes que tener en claro es que es importante cómo empiezas, pero es mucho más importante cómo terminas. O sea, puedes empezar mal, pero terminar bien. O puede ser al revés, empezaste bien y estás acabando mal. O puedes empezar bien y acabar bien. Y el punto es que caminemos nuestra vida cristiana, nuestra comunión con Dios, que cada día sea fructífera, que cada día esté creciendo, ¿no? Y dice este Salmo 73, si gusta leerlo en tu casa, dice el versículo 2, dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y viene el punto importante. Dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. O sea, lo cual me dice que Asaf, este hombre que era sabio, este hombre que se codeaba con el rey, este hombre que podía escuchar la voz de Dios, dice que tuvo envidia. Ahora, si tú conoces la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que Él aborrece 6 cosas y aún 7 abomina el alma de Dios. Dice que el arrogante es una de ellas. Cuando tú eres arrogante y llegas a la iglesia y tú piensas que eres Tarzán, entonces ese fue tu problema. Ahí fallaste, ahí erraste. Y viene este hombre, y este hombre está escribiendo, y si tú te vas, lo lees después en tu casa porque está corriendo el tiempo, pero el versículo 13 dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. O sea, este hombre o este hermano tenía este problema, ¿no? Llega al punto donde dice: ¿sabes qué? Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Se empieza a quejar, esa queja, ¿no? Bueno, pero ¿para qué estamos caminando este camino de santidad? ¿O para qué vengo y limpio mis manos y mi corazón? Dice la palabra de Dios: Señor, ¿quién subirá hasta tus montes? Dice: ¿quién entrará en tus atrios? Dice: el de manos limpias. Dice: el del corazón puro, ¿no? Dice: pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos. Ojo, que muchas veces muchos de nosotros cometemos el error, llegamos ahí con los amigos y el cristiano empieza a hablar como mundano, ¿no? Y luego después venimos a la iglesia y dice: ay, perdón, se le salió, ¿no? No se te salió, ya lo tenías en el corazón, fue lo que le metiste a tu corazón. Por eso es importante, te digo, es importante con quién andas. Si te empiezas a juntar con gente que se la pasa quejando, te vas a quejar. Si te juntas con gente que es de una forma, al rato vas a ser igual como ellos. Y por eso el apóstol Pablo decía: gánatelos tú a ellos para Cristo, no que ellos te ganen para ti, no que ellos te ganen a ti para el mundo. Y muchas veces muchos de nosotros cometemos ese error. Dice: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Os está diciendo Asaf, este hombre que dirigía el coro. Usted se imagina el coro cuando él cantaba, toda esta gente que estaba abajo de él los enseñaba, tocaba la trompeta. Tal vez le decía al coro: mira, ¿sabes qué? Es que el shofar así no se toca, el shofar lo vamos a tocar así, y cuando yo levante el shofar ustedes van a cantar, ¿no? Y todas estas cosas él hacía. Y versículo 21 dice: se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. O sea que este hombre llegó y este hombre tenía un problema, ya le estaba dando, ¿cómo se dice? Taquicardia. Cuando empieza a sentir ya los piquetes y de repente viene el paro cardíaco. O sea, tenía una artritis espiritual en la cual se había dejado guiar por lo que veía a su alrededor, que su comunión con Dios y el camino que Dios le había prometido, entonces se perdió de su vista. Y lo mismo puede pasar con muchos cristianos. Muchos cristianos nos podemos desenfocar de la que Cristo nos ha prometido, de la nueva Jerusalén, y después cuando Cristo venga, usted se queda aquí con el anticristo, usted se queda aquí por desobediente, o usted se queda aquí porque simplemente no le gustó estar con el Señor, y el Señor no va a estar con alguien que no quiere estar con Él. Y viene el versículo 22 a donde yo quiero llegar. Y este hombre llega y tiene
tiene la madurez espiritual, tiene el corazón para decirlo. Dice, ¿tan qué? Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Y si vamos a hablar de bestias, y me gustaría seguir hablando de bestias, pero no tengo tiempo y me imagino que usted está cansado y no quiero abusar del tiempo que usted me está dando. Pero si usted va a hablar de bestias y usted se recuerda a Nabucodonosor, se recuerda cuando se le empezó a subir todo ese ego y viene, dice la palabra de Dios que viene y lo humilla y le dice, pues ahora con las bestias del campo será tu morada. Y mismo Nabucodonosor dice, tan torpe era yo hasta que no vi al Santo, al Dios Altísimo, que me arrepentí, después me devolvió todo. Mi amado hermano, cuando Cristo vino a tu corazón, te ha llamado para que seas una oveja fructífera. Te ha llamado para que seas una oveja que camina en el camino del Señor. Para que seas una oveja que no se está quejando. Para que seas una oveja que trabaja. Para que seas una oveja que da lana en la iglesia. Que cuando tú miras un conjunto de hermanos, vayas y te fortalezcas ahí. Te repito, si tú conoces hermanos que nada más se las pasan quejando y criticando a toda la gente que llega a la iglesia, no te juntes con ellos porque te vas a hacer igual que ellos. Y podemos ver que Asaf dice, tan torpe era yo. O sea, lo cual quiere decir, cuando yo vengo y hablo de Asaf, y yo estaba buscando y estaba indagando y veo que Asaf era un hombre que conocía a Dios. Era un hombre que cantaba, era un hombre que adoraba, o sea que era un levita, porque estaba en el coro, tocaba la trompeta, y si usted ha visto el significado de tocar la trompeta, está hablando de guerra espiritual, y si usted habla de guerra espiritual, está hablando de un hombre sabio, es un hombre que pelea la batalla, es un hombre que no tiene miedo. Pero sin embargo, él mismo viene y reconoce y dice, tan torpe era yo. O sea que, pastor, ¿podemos ser torpes? Sí, el pastor se puede atorpecer y puede ser un torpe. Eso no quiere decir que no nos podemos equivocar. Sí, nos podemos equivocar y esa equivocación nos puede arrastrar. Y podemos cometer un error. Podemos quedarnos donde estamos. Podemos perdernos y podemos vivir nuestra vida como la estamos viviendo. Versículo 23 dice, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Asaf viene y dice esto, y después me recibirás en gloria. Dios quiere recibirte en gloria. Dios quiere hacerte una oveja obediente al llamado de Dios. Dios quiere que escuches su palabra. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere llevarte a ser un buen cristiano. Señor, venimos en esta mañana, pues seguimos delante de tu presencia, creyendo que tú eres llamando a todo aquel, Señor, que no te conoce. Señor, y aún aquellos que te conocen, Señor, tú demandas de nosotros el tiempo que te debemos dar. Señor, creemos que somos ovejas de tu prado, Señor, y de hecho nos gusta, amamos el Salmo 23, Señor, y aún no lo aprendemos de memoria. Pero la pregunta que yo te quiero hacer, ¿realmente Jehová es tu pastor? Y me gustaría preguntarte, ¿qué clase de oveja eres?
una oveja torpe? ¿Eres una oveja sabia? ¿Eres una oveja que te deleitas en la presencia del Señor? Si no eres de esas ovejas, Dios quiere llamar, Dios quiere entrar a tu corazón. Y yo te voy a invitar, puedes conmigo cerrar tus ojos en esta mañana y decirle: Señor Jesús, en esta mañana yo te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, que me regales el don de tu Espíritu Santo y que me ayudes a caminar por tu camino de justicia, porque después seguiremos caminando. En tu nombre, oh Jesús, maravilloso Jesús. Amén. Dios te bendiga. Esperamos que en esta mañana el mensaje haya sido de bendición a tu vida. Bendecimos tu alma, tu cuerpo, tu espíritu. Y gracias por dejarnos llegar hasta tu oído espiritual, hasta tu ojo espiritual y hasta tu espíritu, que es lo más importante. Dios te bendiga. Si gusta levantar su mano derecha. Yevarjeja Adonai Yusmereja, Yaer Adonai Panabeleja Bijuneca, Yis Adonai Panabeleja Villasem Leja Shalom. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yevarjeja Adonai, nos vemos después. Shalom.